Subí el volumen y corre la voz. A partir de este momento empieza el viaje por los territorios de la otra música uruguaya. Gabriel Brickman presenta Distorsión. Rockcast. Por mediospublicos.uy. Distorsión. El viaje por la otra música del Uruguay. Por mediospublicos.uy. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Distorsión Rockcast. Un nuevo viaje que nos lleva a recorrer todos los territorios de la otra música del Uruguay. Soy Gabriel Brickman y si nos estás escuchando puede ser a través de la 1290 AM Radio Cultura, que forma parte de nuestros medios, los medios públicos, o a través de los streamings en mediospublicos.uy, en nuestro sitio web www.distorsión.uy o en Spotify, que también estamos junto a todos los podcasts que conforman Mundo Podcast en medios públicos. Y hoy en esta edición, Crestas Arriba Punk Rock. Episodio enteramente dedicado al lanzamiento por parte de Catalina Records del compilado Vivir Acción, un compilado que tiene su historia, viene del año 1994 y miren lo que encontré acá en el blog 10 charrúas, 10 crestas. Luego de 27 años y por primera vez se sube a la red el mítico fanzine que hicimos junto a Enrico y Martín en aquel gran año 1994. Una publicación que puede presumir de haber sido la primera en realizarse 100% en papel reciclado. El primero en salir con un cassette compilado de las bandas punks uruguayas que organizaban de manera de cooperativa los toques más subterráneos del país. Y cuando hablamos de punk no hablamos de esas bandas comerciales del sello Orfeo, que no eran más que bandas de rock que de vez en cuando aceleraban la música y que nada aportaron a la escena y subcultura punk. Tomá pa' vos. Literal les leí la presentación del fanzine Vivir Acción, que trae todas las páginas, ustedes lo pueden ver completo, pero vamos a meternos en el proyecto discográfico, en el proyecto que hace a esta edición de Distorsión Rockcast, conversando con Leo Peirano, podemos decir director o cabeza o punta de lanza del sello Catalina Records, que lleva ya 20 años editando y mostrando y dándole vida y permanencia a todo el punk rock. Vamos a preguntarle a Leo que nos cuente de qué se trata el proyecto Vivir Acción. Vivir Acción fue un fanzine particular por varios motivos, esencialmente porque fue el primero en papel reciclado, hecho en papel reciclado, y que contenía un disco de regalo. En realidad tiraron unas 400 copias en cassette que distribuyeron vía correo y en los recitales. Y en muchos casos fue la primera grabación que tuvieron muchas de las bandas que aparecen ahí, por lo menos las uruguayas, salvo La Sangre Verónica, que sí había podido grabar un demo en estudio, por eso algunas son en vivo, desde uno de los recitales llamados El Desahogo, que se hacían usualmente en el Club Cerrito, y ahí fue que quedó el registro desde consola de las bandas, que bueno, obviamente nosotros pudimos arreglar el sonido, remasterizarlo para que sonara mejor, pero en realidad es, ante todo, un testimonio de época, de esa época en particular y de esas bandas en particular también.
Escuchábamos Guerra de la Sangre de Verónica, material que fue editado por Catalina Records y por 01 Records en formato vinilo de 7 pulgadas, hace ya creo que 3 años, una cosa así, en una edición ultra limitada de 50 copias. Y junto a la Sangre de Verónica participan de este compilado Discordia, La Vergüenza de la Familia, HDP, Fun You Stupid, ITA, Liquidación, Pensar o Morir, Autocontrol, Anestesia y DAG, Diferentes Actitudes Juveniles. Vamos a preguntarle a Leo en qué contexto aparece este proyecto, cuál es el contexto histórico, político y musical del Uruguay y de la región. El disco aparece en un contexto en que estábamos en el año 94, pasada la represión de Hospital Filtro, con la extradición de los presos vascos, también en un momento de auge, por lo menos en Buenos Aires, lo que era el Buenos Aires Hardcore, y las bandas que aparecen uruguayas eran las que formaban parte de la llamada CAO, Cooperativa de Acción Organizada, que como bien dice su nombre, se organizaban para hacer recitales autogestionados en lugares como el Club Cerrito, por ejemplo, y es un reflejo de lo que era esa época, por lo menos en lo que hacía el punk. Todavía no había llegado el hardcore, es más decir, a partir de ese cassette es cuando se quiebran caminos y empieza a aparecer una incipiente escena hardcore. Hasta ahí todo remitía esencialmente a lo que era el punk rock, más o menos rápido, más o menos furioso, pero venía ya toda esa corriente más radicalizada luego del fin del rock post-dictadura, que eran todas estas bandas que son por demás representativas de esa época previa a lo que fue la explosión del hardcore acá en Uruguay. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Hola, soy María Rodríguez, tecladista de The Sol Ángeles. Estás en Distorsión Rockcast. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato. Un abrazo grande a Enrique y María de Sol Ángeles, que siempre estuvieron cerca de Distorsión. Escuchábamos a Diferentes Actitudes Juveniles desde la vecina orilla con el tema Justicia, y seguimos conversando con Leo. Vamos a preguntarle quién fue el promotor de esta movida del compilado Vivir Acción. El fanzine lo hicieron Martín, Enrico y Sombra. Enrico era de Buenos Aires y otra de las particularidades del fanzine, aparte de hacerlo en papel reciclado y con un disco de regalo, es que apareció simultáneamente en las dos ciudades, haciendo conocer a la gente en Argentina las bandas uruguayas y en el caso de Uruguay haciendo conocer a muchas bandas argentinas. El ejemplo más claro es el de Anestesia, que es el nombre que tuvo Fan People antes de su primer disco y que hizo llegar toda esa corriente y esencialmente a la banda, que luego tuvo muchísimo predicamento en lo que es el hardcore en el Río de la Plata,
Y fueron ellos tres manejando con el material que les llegaba de intercambio y que ellos también a su vez intercambiaban, que bueno, surge la idea no solo del fanzine, sino acompañado por un disco que tuviera bandas de las dos orillas del río, y eso es algo que lo hace eh, esencial como registro histórico. Y yo, en mi caso particular, conocí a una banda que luego seguí como Fan People y que fue muy influyente, no solo en la música, sino también en las ideas, a partir de este casetito, que como muchos también tengo copia. Somos rinoceronte blanco en extinción. Quisieron transformar, ensuciando la razón, mataron al corazón. Ahora somos muy modernos, homosexuales, más muertos, por la concha de su madre, devuélvanos la pasión. Yo te olvidará, estoy siendo propiedad privada. Yo quiero barro general, quiero el caso de libertad, buscando el tipo electoral. Yo quiero ver hordas matar, de casa o del cerro, quiero ver el cante bien zarpado, lo tengo todo a su pasar. Acuérdate del sueño, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos de la mierda. Acuérdate del sueño, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva y los ricos de la mierda. ¿Sí? Gabriel, Pasá. Adelante, Gabriel. adelante, pasale. Che, ¿no arreglaron esa puerta? ahora van las redes sociales. Invita a la audiencia a que se una. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Búscanos. Distorsión Uy. Distorsión Uy. Ella siempre educa, yo le digo pasá, pasá, y ella siempre golpea, queda afuera, no quiere interrumpir el devenir del programa, así que bueno, gracias querida Nedi Masiadri, locutora de Distorsión de todas las eras, de todos los tiempos, un abrazo enorme. Lo que escuchamos de este compilado Vivir Acción era HDP, la banda de los Meji, el tema Rinocerontes Blancos. Y vamos a seguir conversando con Leo. Vamos a preguntarle cómo se eligieron las bandas de este compilado. El criterio para elegir las bandas fueron, bueno, en el lado uruguayo, las bandas que estaban manejándose bajo la sigla de la Cooperativa de Acción Organizada, que es lo que después se llamó el ROW 94. Y bueno, son todas esas bandas, ¿no? Esencialmente, La Sangre Verónica, Discordia, La Vergüenza de la Familia, HDP, entre otras. Y con respecto a las bandas argentinas, creo que el criterio fue esencialmente las bandas que estaban grabando demos ya en esa época, que se estaban moviendo, porque todos los casos, por lo menos los argentinos, son demos, con mayor o menor calidad, pero demos al fin, todavía eran bandas que no estaban editando. Por ejemplo, el caso de DAG es un demo de un tema de su primer disco, Realidad Virtual, y entonces el criterio creo que fue ese, que era mucho una época de intercambio de materiales y de cassette que iban y venían, y bueno, creo que el criterio fue ese esencialmente. Solución irreal.
Y escuchamos de la vecina orilla a los Autocontrol con el tema Solución Irreal y nos quedamos del otro lado del río, diría Jorge Drexler, para escuchar a los Anestesia. Y si hacemos un poquito, digamos, un juego mental, yo les digo Anestesia, 1994, la voz la van a reconocer, sí, todo indica que es Fan People. Estamos hablando de Fan People antes de llamarse Fan People. Se llamaban Anestesia y el tema que vamos a escuchar es When the Sun Goes Down. Eran los Anestesia, que luego se llamarían Fun People, que nos dejaban el tema When the Sun Goes Down. Y seguimos conversando con Leo e investigando un poco acerca de este proyecto, Vivir Acción. Vamos a preguntarle ahora si este compilado, esta reunión de bandas que estuvo en ese cassette, llegó a plasmarse en algún festival. En el caso de las grabaciones en vivo de las bandas uruguayas, sí, fueron tomadas desde uno de los festivales llamados del Desahogo, que se hacían en el Club Cerrito normalmente, y son todas tomadas de consola porque las bandas no habían grabado todavía, salvo La Sangre de Verónica, ningún demo. Solo podían grabar en vivo porque no podían acceder en esa época a un estudio para grabar, así fuere, un demo. Con respecto a las bandas argentinas, no. Las bandas argentinas iban todas a estudio a grabar demos de difusión. Como decía hoy, de mayor o menor calidad, porque hay una diferencia de sonido entre ellas, y como pasa en el caso uruguayo con La Sangre Verónica, que sí pudo grabar un demo, pero esas versiones son todas en vivo, que era lo que se podía acceder, grabado desde consola, con la microfonación que había en ese momento y a lo que podían acceder. Como se habrán percatado, hay una influencia muy fuerte de esa incipiente escena hardcore que asomaba en la vecina orilla, en la ciudad de Buenos Aires. Y le preguntamos a Leo cómo esa escena estaba influyendo aquí en Uruguay. En ese momento estaba llegando el material de lo que era Buenos Aires hardcore acá a Uruguay de a poco, a partir de cassette como que fue muy importante en la difusión de bandas de hardcore de Buenos Aires, y también algunos materiales que iban llegando a la disquería F86, por ejemplo, y a través de intercambio entre particulares que hacían que las copias circularan por todos lados. Y eso fue, entre otros motivos, como yo decía, un quiebre de caminos, porque a partir de, entre otras cosas, este cassette, mucha gente se entró a volcar a lo que era el naciente hardcore, sea armando bandas y de a poco armando una escena diferente a la de estas bandas. Son dos escenas que una aparece tras la otra y iban como las vías del tren en una misma dirección, pero separadas también. Porque ya era gente más joven también la que venía desde el hardcore, un poco más chica, y la sensibilidad era otra también. Y la lectura que hacían desde la música y de las ideas, si bien tenían puntos en contacto, también tenían otra reformulación, quizás más positivos desde el hardcore y desde todas estas bandas, con un mensaje más de tipo nihilista también,
Entonces, lo importante que tiene este cassette fue eso. Nos mostró a muchos de los que estábamos en la vuelta, escuchando pan rock o escuchando a estas bandas, bueno, que había otra manera de hacer también las cosas, que con el tiempo se fue aprendiendo y escuchando, y bueno, también una nueva sensibilidad, ¿no? Para expresar lo que uno quería hacer o decir. México hoy no me calienta mi diversión. Unidad y amistad, realidad, adolescencia de hoy. Adolescente México hoy es tu destino, somos amigos. Unidad y amistad, realidad, adolescencia de hoy. Seguíamos en la vecina orilla escuchando a Ita, el tema No hay razón, y ustedes pueden ver cómo el perfil que venía de Buenos Aires era netamente hardcore, diferente al punk rock que se estaba haciendo en Uruguay, y como lo expresa Leo, las aguas como que empiezan a partirse, no a confrontarse, sino nace una incipiente escena de hardcore en Uruguay, producto de los materiales que iban llegando, sintetizándose también con la experiencia y el contacto con artistas argentinos. Vamos a seguir conversando con Leo casi en el final de la charla. ¿Por qué Catalina Records revive este proyecto? Catalina decidió, en este caso yo, revivir lo que era este disco porque me parece crucial. Yo estuve en esa época, yo era chico y accedí también a este material y fue, en cierta forma, lo que hablaba hoy de un quiebre de caminos, porque si bien yo seguía a todas estas bandas, las iba a ver, eh, la llegada del Buenos Aires Hardcore fue algo que me acercó más, o sea, lo que me sentí más identificado con esa, no solo con el estilo musical, que es diferente al punk rock obviamente, sino a las ideas que traían. Y también hay una cuestión que es por demás importante, es que cassettes como estos, a muchos que veníamos escuchando y aprendiendo e involucrados en lo que era la música en ese momento, nos dio las primeras armas con respecto al hazlo tú mismo, a la posibilidad de autoproducirnos o de autoproducirse para editar material propio o ajeno. Y el gran valor no es solo de la música en sí como documento histórico que lo tiene, sino las ideas que tiró sobre la mesa y que muchos tomamos como enseñanza y que después los pudimos ir aplicando en nuestros proyectos, sean musicales o editoriales como sello o como distribuidoras. Entonces yo creo que Catalina ha hecho y hace no solo ediciones de material nuevo, de bandas nuevas, sino sin olvidarnos lo que hubo antes en la escena, que me parece que es importante que también la gente más joven pueda acceder a conocerlos, porque a veces puede ser que lo conozcan de nombre, pero nunca lo escucharon, o directamente no lo escucharon, y esta historia yo creo que viene de mucho más atrás,
Y creo que está bueno reivindicar a los que estuvieron antes y fueron marcándonos un camino a todos los demás, ¿no? Y para llegar al hoy hubo todo un pasado antes que se fueron formulando y haciendo proyectos que ayudaran a todos los que estábamos en la vuelta a ver que era posible y es posible poder editar y autoeditarse usando el hazlo tú mismo como herramienta, ¿verdad? Bueno, mandarles un saludo a todos, invitarlos a conocer este disco que está en formato digital y para libre descarga de quien así lo quiera a través de nuestro Bandcamp, que es catalinarex.bandcamp.com, y si no, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Catalina Records y también en Instagram como Catalina Records. Y así que bueno, un abrazo grande a todos y espero que les guste este material. Y muchas gracias a Distorsión también por el espacio, ni hablar. Saludo grande. Y gracias a vos, Leo, que nuevamente te reintegrás a Distorsión. Si se acuerdan, si hacen memoria en el archivo de Distorsión, Leo nos acompañó en aquel abril del 2018 cuando hicimos el mes del punk rock. Y bueno, ahora tenemos esta edición de punk rock consagrada al compilado Vivir Acción. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Gabriel Brickman. Nos encontramos cada semana aquí en Distorsión Rockcast. 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 Rockcast.